Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Marisol Zafra. Bienvenidos a las Tardes Literarias, el programa semanal de literatura en el que se intentará dar voz a los libros, autores y autoras, ya sean famosos o no tanto, pero con una labor literaria y una gran calidad al placer de la lectura. Tardes Literarias. Antonio Ortuño Sahagún nace en Guadalajara en 1976. Es un escritor mexicano, autor de las novelas El dibujador de cabezas, Recursos humanos, Ánima, La fila india, México, El rastro, El ojo de vidrio y Olinka. Sus libros se han traducido a una decena de idiomas, entre ellos el francés, rumano y el italiano. La crítica ha elogiado su humor negro, la agilidad y precisión de su prosa y su capacidad para explorar las contradicciones de sus personajes. El buscador de cabezas narra la historia de un joven fascista, enamorado de una fotógrafa punk, que se debate entre las lealtades cruzadas cuando un grupo fascista llega a poder en su país. Con mayor malicia incluso, Recursos Humanos aborda la lucha de un empleado de oficina por relocar a su jefe, recurriendo incluso a tácticas terroristas. En octubre de 2010 fue elegido por la revista británica Grant como parte de su listado de los mejores escritores jóvenes en lengua española, y la edición mexicana revista GQ lo eligió como escritor del año. En noviembre de 2010 apareció en España y México fue su segundo libro de relatos. La señora Rojo en 2013. Publicó su cuarta novela, La fila india, el libro que en el 2018 analizó por abordar las migraciones centroamericanas ante los problemas de México. Finalista en el premio Heralde de Novelas de 2007. Ganador del quinto premio de narrativa breve Ribera del Duero 2017. Ganador del premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Neil Campobello en 2018. ¿Quién castigaría una simple muerte en medio de una masacre? Iniciaron el viaje 3 noches antes, los obtuvieron en un vagón. Un fuego doméstico, un incendio casero, puede superar en minutos los 600 grados. Imposible resistir. La ciencia establece que el cuerpo, el pobre cuerpo, soportará solo unos pocos segundos respirar un aire calentado a 150. La fila india. Antonio Ortuño. El humor es un lenguaje en sí mismo. No hace falta conocerse, ni siquiera hablar el mismo idioma para reírse juntos. Lo gracioso ocurre muchas veces de manera impredecible, cuando uno menos lo imagina y en los contextos menos apropiados. ¿Quién no se ha doblado de la risa en una ceremonia solemne? ¿En un velorio? ¿En una audición? En cambio, cuando uno la invoca o quiere propiciarla, la comicidad no se presenta. La risa es espontánea, es social, es intuitiva y sobre todo es altamente contagiosa. Puede ser ligera como un globo que se escapa de la mano o pesada como una lápida antigua. El autoescarnio, la risa nerviosa y el humor negro e irreverente constituyen una válvula de escape, una medicina capaz de salvar al mundo o de hundirlo. Los niños ríen desde una edad muy temprana, pero también los tiranos, los locos, los asesinos. Pero la risa también es subversiva y puede derrocar, al menos durante los segundos que dura un chiste, a las más encumbradas autoridades. En estos tiempos de angustia y desolación generados por la pandemia y sus previsibles consecuencias, quisimos hacer una pausa e invitarte a reír, o por lo menos a reflexionar acerca del sentido del humor. Quiero recomendar una novela recién salida del horno. Se trata de Olinka, el libro más reciente de Antonio Ortuño. Para quienes nunca han leído a Antonio, les puedo contar que este escritor tapatío de 43 años tiene un estilo irónico y sin maquillaje.
Seix Barral le dio vida comercial al libro hace apenas un par de semanas, así que ahorita lo pueden encontrar en la mesa de novedades de las librerías de cadena. Para que entiendan de qué va el nombre de la novela, que está directamente relacionado con el fondo de la historia, es necesario que nos detengamos en el nombre de Olinka. Pero antes, una breve cápsula informativa del creador real de ese proyecto llamado Olinka, que sí existió como un sueño guajiro, pero que nunca se cumplió más que en esta novela. Dr. Atl es el seudónimo de Gerardo Murillo, un artista multidisciplinario que también nació en Guadalajara, aunque hace muchos años, para ser más preciso, en 1875. Dr. Atl es un personaje emblemático de la historia cultural mexicana y tiene un halo místico alrededor de su figura. Su trayectoria como pensador, pintor o doctor en filosofía, como él se autonombraba, es muy interesante. Les invito a echarse un clavado en la red para entender un poco a qué me refiero. Ahora volvamos a la ficción. A partir de esta idea utópica, Carlos Flores, constructor poderoso de Guadalajara, decide llevar a la realidad esta visión, pero cambiando la élite cultural por la élite económica. Este hombre de negocios turbios sueña con que Olinka se convierta en un fraccionamiento exclusivo donde solo las familias más ricas de Guadalajara puedan tener un lugar. Pero hacerlo realidad no es una tarea tan sencilla, pues en los terrenos que elige para construir Olinka hay familias establecidas, aunque tienen la triste desventaja de que son familias pobres, una condición que en México vuelve a la gente hasta cierto punto borrable. Así que con las más nefastas estrategias, habituales en muchos negocios que se hacen aquí, decide desplazar a esas familias, pero para eso necesitará un favor muy especial de su yerno Aurelio Blanco. El protagonista, Aurelio Blanco, es un personaje de una confección magistral por parte de Antonio Ortuño. Blanco es un hombre que representa la soledad, la frustración y la veneración a la clase alta como un conjunto de personas que además de ser dueñas del capital, son también dueñas de la dignidad de las personas. Un hombre que incluso se atreve a dejar el sexo durante 15 años porque simplemente no lo apetece, aunque en realidad es una manera de autoflagelarse. Esta racha se rompe cuando sale de la cárcel y alguien con el poder de salvarlo le vuelve a despertar ese instinto, suprimido durante tanto tiempo. Aurelio o Yello, como le dicen sus familiares, es un hombre definido por la sumisión ante su suegro, a quien siente que le debe la vida, literal, porque primero dejó que su mamá y él vivieran en una casita dentro de una finca propiedad de la familia Flores, pero después le concedió casarse con su hija Ali, en circunstancias muy oscuras y humillantes para todos los involucrados. A pesar de su vida sórdida y el rencor que le tiene a los Flores, Yello no está dispuesto a aventar la toalla. Él busca venganza o que por lo menos le paguen lo que le deben, una suma que ronda los 30 millones de pesos que cobraría a cambio de dejarse encarcelar por un rato. La novela está dividida en 3 momentos principales. El primero, cuando Yello sale de la cárcel tras haber sido abandonado por su familia, y especialmente por su esposa, Alicia, quien no solo dejó de visitarlo, sino que le escondió la hija que habían procreado juntos. En esta primera parte conocemos el tedio de estar 15 años encerrado en el mismo lugar, con los mismos problemas, la misma gente y la misma rutina, pero también conocemos la incertidumbre que generan los días previos a recuperar la libertad. El segundo momento narra el inicio de la relación formal entre Yello y Ali, motivada por una tragedia que le cambia la vida a la hija del señor Flores y cuya consecuencia es que Ali se case con ese niñito al que invitaba a tener relaciones sexuales cuando eran muy jóvenes, especialmente cuando Jacobo, el niño de familia que era su novio, la dejaba plantada. Y el tercer momento, que es mi favorito, se trata de un clímax explosivo en el que todas las experiencias del pasado, pero sobre todo las decisiones del presente, entran al ojo enfurecido de un huracán, dando como resultado una torcidísima concatenación de eventos que dejan a las personas en una posición en la que nunca esperaron estar, aunque habrá algunos más beneficiados que otros. Olinka aborda temas como la corrupción, la vorágine inmobiliaria y uno muy especial que no se encuentra en el discurso explícito del texto, pero que está ahí como una reflexión. Y se trata de un tema coyuntural que en estos días ha significado un parteaguas en la manera en que nos relacionamos como sociedad, especialmente entre las generaciones jóvenes. Este tema es el machismo y el sistema patriarcal, un tema respecto al que trato de pronunciarme constantemente como algo que debe acabar de manera urgente y que recae especialmente en los privilegios que tenemos como hombres, mismos que solamente nosotros podemos desarmar para aspirar a tener una sociedad más horizontal. Se preguntarán por qué Olinka tiene que ver
ver con machismo, pues resulta que Ali y Carlita son dos mujeres cuyas vidas resultan arruinadas por las elecciones de los hombres que están a su alrededor, quienes toman decisiones trascendentales que vulneran por completo su poder de elegir qué hacer con su vida y su cuerpo. Así, vemos a ambas mujeres ser absorbidas por el egoísmo de los hombres con los que viven. No estoy seguro de que Antonio haya querido colocar el tema en el centro de la discusión sobre su libro, pero como un escritor de amplia trayectoria, sabía perfectamente que poner a los hombres a decidir sobre la vida de las mujeres era hablar sobre el patriarcado. Olinka es una historia que nos muestra claramente cómo en las cúpulas de nuestra sociedad las mujeres suelen ser vehículos o catalizadoras de las exigencias y los sueños de los hombres. Pero no todo lo deciden los hombres. En las últimas páginas del libro, Alicia toma una decisión brutal, sanguinaria y definitiva para la vida de la familia Flores. Los invito a leer el libro para vivir ese momento en el comedor de esta familia acomodada justo el día de Navidad. Antonio Ortuño también nos muestra cómo es que el control económico funge como una correa que no se ve, pero ahí está, condicionando la tranquilidad financiera a cambio de obedecer órdenes o por lo menos guardar silencio frente a las acciones de los demás, independientemente de que estas acciones pongan en riesgo la propia vida. La recomendación está hecha. Ojalá que esta historia llegue a más lectoras y lectores. Gracias a usted. Antonio Ortuño es hijo de inmigrantes españoles. Nació en Guadalajara, México, en 1976. Fue en ese orden alumno destacado del sector escolar, obrero en una empresa de efectos especiales y profesor particular. Trabaja desde 1999 en un grupo de periódicos Milenio, donde ha sido reportero, editor y actualmente jefe de redacción. Su primera novela fue El buscador de cabezas, en el 2006. Recibió el elogio unánime de la crítica de su país y fue seleccionada por el diario Reforma como mejor primer libro del año. En 2006 apareció en España con su libro de relatos El jardín japonés. Es colaboradora habitual de publicaciones como Letras Libres, El Tepetag y El Cordero Salmón. Hola Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en Tardes Literarias. Hola, gracias a ustedes, gracias. Cuéntanos un poco cómo fueron tus comienzos en la literatura. ¿Cuándo empezaste a escribir o a interesarte por la escritura? Mira, yo comencé a leer muy chico. Mis abuelos eran profesores de escuela y mi abuela tenía por costumbre, yo soy el menor de mis hermanos, pues nos enseñó a leer muy chicos, ¿no? Era una profesora a la antigüita, tomaba dictado, tenía todavía un par de sus libros de educación viejos y pues leí desde muy pequeño y de alguna manera me salté hasta cierto punto la etapa de los cuentos ilustrados o de los cómics, porque mis hermanos ya que son mayores que yo, pues leían, digamos, libros sin ilustraciones o con muy pocas ilustraciones, y de alguna manera yo como el menor pues quería emparejarme con ellos, ¿no? Ellos estaban siempre platicando y en mi casa siempre se platicaba de lo que cada quien leía. Vengo de una familia muy lectora, en la que todo el mundo tenía como su pequeña biblioteca particular. Y en ese sentido, pues yo de alguna forma fue como si me hubieran parado de pequeñito a la orilla de la alberca y me hubieran aventado a ella, ¿no? Me brinqué toda esta etapa de ir entrando de a poquitos. Sí llegué a tener algunos libros ilustrados, sí llegué a leer algunos cómics, pero de alguna forma desde pequeñito siempre tuve como la ambición de lecturas más elaboradas, más complicadas. Que de alguna forma se equipararan un poco a las de mis hermanos, ¿no? En mi casa había muchas colecciones de clásicos juveniles, de libros de aventuras, por ejemplo, y esas fueron mis primeras lecturas y de alguna manera también pues los libros que me fueron inoculando, si se puede decir de esa manera, el virus de la palabra escrita y del poder de esa palabra, ¿no? Además, mi madre fue actriz amateur de teatro y escribía poesía y le gustaba mucho leer poesía en voz alta.
Entonces, bueno, por ejemplo, uno de mis hermanos también ganó un concurso de declamación, etcétera. Entonces era muy común que en casa se escucharan textos literarios en voz alta, que alguien le leyera a otro un fragmento de lo que leía y demás. Y esa dimensión también de la palabra escrita leída, que cobra otro cariz al leerse de esa forma, pues también me resultó desde pequeño muy, muy impresionante, ¿no? Yo fui de estos chamacos que ganaban los concursos escolares de composiciones a la patria y demás. No que ganaba, al menos medio lo seleccionaban, porque la verdad es que en general siempre he tenido como mala pata con los concursos. Entonces siempre ganaba una niña a la que era evidente que su mamá le escribía las composiciones, pero el segundo lugar era yo, ¿no? Y bueno, creo que ahora la niña vende artículos de plástico y pues yo soy escritor. Vemos que hay mucha gente que promete muchas cosas y son como si fuesen predicadores en internet para promocionar su obra. ¿Qué opinas de ellos? Absolutamente, estamos en tiempos de predicadores. Abre una red social y vas a ver a 7,000 predicadores, ¿no? Cuyos pruebas irrefutables son videos de YouTube, últimamente TikToks, ¿no? Ya hay gente que apoya sus argumentos con TikToks. O te sueltan una frase de bronce y la apoyan con un GIF de un gatito haciendo así. Claro, es el espíritu de la época, pero también hay un montón de hipocresía, ¿no? Yo creo que vivimos el tiempo más hipócrita que yo he visto pasar. La mayor parte de la gente, hay que asumirlo, en realidad tiene un montón de intereses particulares a los que maquilla con intereses ideológicos o con apoyo a causas. Pero la mayor parte de la gente se mueve por intereses que son mucho más mezquinos y personales. Y eso lo vemos en la discusión política de todos los días, y lo vemos en la discusión social, y lo vemos en la discusión estética. Hay gente capaz de disfrazarse de lo que sea y de promover cualquier clase de causa, aunque su comportamiento personal no tenga nada que ver con lo que dice defender, con tal de tener más seguidores, con tal de monetizar sus videos, con tal de recibir un cheque, con tal de que le firmen un libro, ¿no? Cuéntanos ahora cómo te surge la idea de escribir Olinka. Yo ya tenía como la idea original de la novela cuando un día aquí en el Instituto Cabañas vi una exposición del Dr. Atl. Y ahí tomé contacto por primera vez con el proyecto de Olinka, de la Olinka de Atl. Esta utopía, como bien dices, en la que se construyera una ciudad para que los científicos, los artistas trabajaran por su cuenta y en conjunto en busca de exaltar el espíritu humano, ¿no? Esa de alguna manera era el sueño del buen Dr. Atl. Claro, desde luego que ese sueño que se quedó platicado porque nunca se construyó. Dejó algunos apuntes. Atl recorrió diferentes locaciones, nunca encontró dinero que pagara eso porque no iba a haber más dinero de ahí. Nadie o muy pocos invierten dinero para enterrarlo, y todo quedó en una utopía, en algunos apuntes, en algunos cuadernos, con esta prosa de repente un poco alucinada del buen doctor. Y cuando vi eso en la exposición, supe que era como la pieza que le faltaba a mi idea. Era perfecta, uno de los grandes artistas jaliscienses de la historia, que había tenido este proyecto y que en el marco de mi propia idea de novela resultaba perfecto, ¿no? Justo el intentar volver terrenal un sueño como el de Atl, en los términos de un fraccionador, en los términos de un desarrollador, como se llaman ellos mismos, constructores a fin de cuentas de bienes raíces. Básicamente pues es el destripe de la utopía, ¿no? Y lo que para Atl era esta ciudad de los mejores, de los elegidos dentro de su visión, me atrevo a decir incluso elitista, de quienes eran los mejores miembros de la sociedad,
claro, hay un muy buen estudio de Cuauhtémoc Medina, que justo se llama Olinka, el sueño de Atl, al respecto. Y al llevarlo, digamos, a la realidad contemporánea mexicana, esa ciudad de los mejores, pues se convertía en la ciudad de los que puedan pagar por una casa, de los que puedan pagar por un terreno, ¿no? En esta idea absolutamente, por supuesto, salvaje de eres mejor si tienes más dinero para comprar. En este fraccionamiento de lujo, en este monumento a la segregación que es una ciudad amurallada. Desde luego que hay mucho de ironía en este asunto, pero es una ironía que tiene que ver con cómo la utopía en México siempre es acuchillada por la realidad, ¿no? Que es implacable y que las gana de todas. De ahí, digamos, que surgió el proyecto de la novela, ¿no? Una vez has terminado la novela, ¿la lees y modificas cosas o la dejas tal cual? La verdad es que yo nunca vuelvo a leer los libros después de que salen impresos. Jamás lo hago. Nada de que después de 10 años me leo a ver qué tal sigo. No, ni siquiera me da interés en hacerlo. Para mí son como tumbas. Los libros de cosas que se me ocurrieron y que habité mucho tiempo y me concentro mejor en lo que estoy escribiendo. Y claro, la única excepción pues es cuando tengo que revisar las revisiones. El buscador, que no es de esta hornada, pero pues va por su 4ª edición. Las reimpresiones sí no las reviso, pero las ediciones sí, ¿no? Entonces cada vez le leo. La fila india en realidad no le toqué nada, o prácticamente nada. Tenía algunas erratitas que tenía señaladas yo porque me había ido avisando gente o amigos, pero eran poquitas cosas, ¿no? Pues fue una edición bastante cuidada la original y en realidad pues la releí. Me la había releído porque estoy trabajando por ahí una adaptación a guión, entonces la tenía más o menos fresca por eso, pero obviamente preparar una edición es otra cosa, ¿no? Y recursos, no lo había vuelto a tocar desde el día en que le di enviar al manuscrito final de la primera edición, que imagínate, pues fue en el 2007, si no me equivoco. Entonces, pues tiene 14 años el libro y yo no lo había abierto, ¿no? Jamás lo había vuelto a releer. Creo que ahora escribo muy diferente, no habría escrito así esa historia ahora, pero ni loco. Pero pues bueno, está bien, ¿no? Así la escribí y eso. Y Ánima, que es un libro que me gusta mucho y que a la vez está muy raro. La verdad es que solo había de 2 sopas, y es que o lo reescribía completamente o lo dejaba tal cual, y me pareció que era mucho más honesto dejarlo prácticamente tal cual, ¿no? Le agregué algunas cositas, le retoqué ahí algunas cosas que igual tenía como señaladas, y le escribí un prólogo, ¿no? Que está narrado por el mismo narrador, y que me parece que ayuda a que se entienda mejor, sobre todo el arranque del libro saca un poco de onda a veces a los lectores. Entonces creo que con este prólogo funciona mejor, ¿no? Entonces sí, claro, pues fue un trabajo peculiar. Todavía me falta México, pero México también se va a quedar prácticamente tal cual, ¿no? Porque ya son novelas de adulto, de la fila india en adelante. Entonces las anteriores las escribí como alucinado en las madrugadas y a ratitos, y solo he trabajado como articuladamente más o menos a partir de la fila india. Entonces eso sí está muy cuidado, ¿no? Ahí así sí, no van a tener mayor movimiento. A las otras sí les metí un poco más de mano. En esta novela tenemos algún personaje curioso. Por ejemplo, Aurelio Blanco. ¿Cómo lo podrías definir? Para mí, en Aurelio confluyen varias cosas que me interesaba trabajar. Por un lado, un personaje que de alguna manera personificara cierta crisis de la masculinidad contemporánea. Aurelio no es una especie de héroe echado para adelante, más bien le imponen las cosas a él. Está como sometido a muchas presiones, tiene como muchas trabas mentales al respecto de su relación con las personas, pero mucho más allá con las mujeres incluso. Tiene cierto miedo a las mujeres, a las que además idealiza. Tiene un cierto apetito medio de ser protector de las mujeres, sueña que
pueda estar con su hija y seguir jugando con ella. Esa crisis, digamos, de cierta masculinidad contemporánea me interesaba reflejarla en Blanco. A la vez también en Blanco aterriza esta clase media despolitizada, desmovilizada, incapaz como de unirse para lograr objetivos políticos comunes, sino que en realidad se acuchilla entre ella esperando la oportunidad de colarse 2 o 3 escalones arriba en la escala social. Aurelia Blanco y Carlos Flores, ¿qué similitud y fantasía hay en estos personajes? ¿Y crees que existen en el mundo real? Yo creo que abundan. Desde luego en nuestras sociedades hay muchos más Aurelios Blancos que Carlos Flores, porque Carlos Flores es un millonario y porque nosotros producimos muchos patanes como Carlos Flores, pero no tantos millonarios. Por lo tanto hay más blancos, más gente que quisiera estar ahí, ¿no? Blanco no es ni un héroe ni un villano. Tiene muchas dudas morales, no es propiamente una mala persona, quiere sinceramente a su hija, quiere sinceramente a su exmujer, quiere incluso sinceramente a su suegro, que también se enoja mucho con él por haber sido abandonado. Es un hombre de familia, solamente que la familia solo existía en su imaginación, y es un conservador sin nada que conservar, Blanco. Y esa es una paradoja que me pareció sumamente interesante, ¿no? Para explotarla con él y con pues, su línea. ¿Cómo planteas la diferencia entre ficción y realidad en Olinka? Esta es una novela que te sumerge en los mundos del blanqueo y del dinero negro. ¿Cómo haces este tipo de transformación? Yo lo reflexioné mucho. Yo no creo que la ficción tenga que ser una especie de espejo de la realidad, ni siquiera un espejo deformante, sino más bien yo lo que busco es que un texto entre en conflicto con la realidad. Que sea un texto crítico sobre la realidad. El vehículo que encontré, desde luego, es la revisión, digamos, un tanto irónica de ciertas partes de la sociedad de Guadalajara, que como bien dices es la sociedad de Guadalajara, pero puede ser la sociedad de muchos lugares porque son fenómenos incluso mundiales. Lo que está pasando con la recolonización de las ciudades, el desplazamiento de las clases populares, ya me atrevo a decir que ni siquiera a las periferias, sino a donde quepan, a gallineros, y el repoblamiento con gente de mucho más dinero, y con otro perfil de comercio, etcétera. Para mí pero lo fundamental fue cuestionar la realidad a través del lenguaje, ¿no? Los personajes del libro, como sucede con la gente en Guadalajara, hablan un lenguaje muy dulcificado, lleno de diminutivos, lleno de eufemismos, lleno de medias verdades, eligen las frases más rimbombantes y decorosas para transmitir realidades terribles. Me interesaba sí aprovechar ese elemento que probablemente existe en todo México, pero que es muy acusado en Guadalajara en general, digamos, en la zona del Bajío del occidente del país. Aquí tomarse un café es tomarse un cafecito, las cosas son por favorcito, más que en ningún otro lado, ¿no? Así no hablan tan así los norteños, no hablan tan así en el altiplano. La gente a veces es más bronca o más directa. Todas las anécdotas del tapatío que viaja es el que se asusta porque la gente se grita una a otra en Madrid. El lenguaje es muy dulce para ocultar esas realidades que muchas veces son espantosas, y poner en cuestionamiento ese lenguaje melifluo, hacerlo chocar con un narrador que está dando otra perspectiva, a veces incluso desmintiendo lo que dicen los personajes en su diálogo mediante la construcción de ficción. Es una manera de combatir y de desmontar, digamos, ese lenguaje con el que se oculta y se le pone una especie de velo a la realidad, ¿no? Y esa es una de tantas estrategias. Finalmente el libro también le da un peso de gravitación al pasado, que es otra cosa de la que en general no se habla. Guadalajara es una ciudad de poca memoria, los edificios históricos tienden a ser demolidos. Luego resulta que la gente súper conservadora que tiene un edificio histórico para hacer un estacionamiento se enoja de que le rayen una estatua, pero el edificio histórico se lo carga porque el estacionamiento le va a dar más dinero. Entonces, bueno, fundamentalmente mi idea pues es entrar en combate con esas realidades en la novela, ¿no?
Naciste en Guadalajara, en Zapopan, pero te marchaste. Sin embargo, ahora vuelves, cuando todo el mundo considera Zapopan la ciudad mundial del blanqueo de dinero. ¿Cómo se te ocurre volver a esta ciudad? Mira, yo nací y crecí en este lado de la ciudad, en el lado oeste de Guadalajara, que se llama Zapopan, que es uno de los municipios que integran la zona metropolitana, que digamos que es el municipio de los contrastes, es donde están buena parte de los fraccionamientos y los desarrollos residenciales más ricos. Es un municipio con un PIB muy alto, creo que el segundo más alto del país después de San Pedro Garza García, o sea, hay mucho dinero en Zapopan, pero a la vez también hay muchas zonas marginales, muchas zonas que siguen careciendo de servicios. Cuando yo era niño todavía buena parte de Zapopan era rural, lo que había eran maizales, tenía el apodo periodístico de la Villa Maicera. Llegó a ser uno de los municipios que más maíz producía en México, que mira que hay que producir mucho maíz para en México ser de los municipios que más maíz produce. Pasé muchos años viviendo cerca del centro de la ciudad y desde luego, aunque sigues pasando por Zapopan y demás, pero cambia tu perspectiva, vives en otro barrio, tu rutina cambia, tienes otros vecinos, ves otras calles. Hace unos años volví a Zapopan, que es una zona más tranquila. El área donde yo vivía en el centro justo se gentrificó. Me pusieron un bar de tapas a 5 metros de mi puerta, había como una cancha de básquetbol, siempre tenía automóviles atravesados tapándome la cochera. Se volvió una locura, o sea, algo bastante difícil de vivir. El perro se la pasaba ladrando, teníamos jolgorio debajo de la ventana 7 días por semana. Entonces decidimos buscar un sitio más tranquilo para vivir, más cerca de la escuela de mis hijas. Volvimos a Zapopan y encontré un sitio que había cambiado infinitamente de cuando yo era niño. Ahora vivo a 10 cuadras de donde nací y a 12 o 13 cuadras de donde crecí de niño, ¿no? En una ciudad que ahora está repleta de edificios, de estos fraccionamientos amurallados, y en la que una mañana abrí el periódico y me encontré con este reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en que proclamaban a Guadalajara la capital del lavado de dinero en México, y en la que dentro de esa capital pues el eje es Zapopan, ¿no? Y mi barrio y el de al lado, dentro de Zapopan, es donde estaban las direcciones fiscales de la mayor parte de las empresas, alrededor de la mitad de las empresas de la lista que presentó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Uno de los acusados era Rafael Márquez, el capitán de la selección mexicana de fútbol, y su empresa de una escuela de fútbol, ¿no? La cerraron y fue una cosa así como muy complicada. Le negaron la entrada a Estados Unidos a Rafa, que además, bueno, el capitán de la selección mexicana, o sea, que yo soy chiva y no atlista, pero había sido un ídolo mío como futbolista, ¿no? Desde luego que sí fue una especie de shock decir, número uno, ¿por qué hay tantos lavadores aquí? Número dos, ¿por qué a Rafa Márquez lo acusan, no? Pero además, alguien cerca de mi casa tiene 8 Mercedes. Tiene una cochera enorme para 4 autos y tiene que dejar los otros 4 Mercedes en la calle. Empiezas a ver que muchos de tus vecinos tienen un nivel de vida que es inexplicable y que hay un boom de bienes raíces en Guadalajara, de construcciones, de desarrollos, de edificios, de proyectos, todo de lujo, que no tiene nada que ver con ninguna clase de boom económico, ¿no? Que no se sabe en realidad de dónde sale el dinero. Y de ahí surgió la idea de, bueno, esto lo tengo que contar, esto lo quiero contar, y el siguiente problema a resolver fue cómo, ¿no? Y la respuesta es la novela. En tus novelas no nos muestras víctimas, solo trufadores de un lado o malvados de otro. Cuéntanos por qué. Claro, a mí la verdad es que las víctimas químicamente puras no me interesan porque me parece que son personajes sociologizados, elegidos para ser como mariposas a las que se clava con alfileres en un corcho para mostrar a la gente cómo son las mariposas, ¿no? Creo que son personajes de catecismo. Estas personas que son buenísimas y a las que solo les ocurren desgracias, sinceramente son personajes literarios que no me interesan. Eso no quiere decir que no exista en el mundo la inocencia pisoteada. Bueno, pues por supuesto que sí existe, pero es un tema explorado hasta la saciedad por la literatura. Es decir, ya era un tema excesivo en la literatura del 19.
el volver, ¿sabes? Como al pedagogismo y como a estas historias de casos de la vida real, a estos cantares de ciego. Lo comparo con la canción súper llorona y súper demagógica del pedigüeño en el autobús escolar, ¿sabes? Tratar de provocar el sentimentalismo para obtener las monedas del prestigio literario. La verdad es que, bueno, hay a quien le funciona, pero a mí no me interesa en lo absoluto escribir eso, ¿no? Además, como me aburren esos cuentos, pues no puedo escribirlos ni quiero escribirlos. Cuentos agridulces de personajes grises, un poco mezquinos, me parece que son mucho más humanos y es lo que orgánicamente me interesa escribir, ¿no? Y creo que, al menos todavía confío en que, como a mí me pasaba como lector, uno termina más unido a los personajes por sus oscuridades que por lo luminoso. ¿Cuáles son tus puntos débiles a la hora de escribir? Las dificultades a las que te enfrentas para plantear la ficción a un suceso u otro. Creo que cuando uno escribe, sobre todo cuando uno es más joven, llevo muchos años de dedicarme a esto, pero en un principio quizá lo complicado es darse cuenta de en realidad cuáles puntos fuertes puedes tener, ¿no? Porque las debilidades son todas cuando uno comienza. Uno es inseguro, las cosas todavía no las tiene particularmente definidas, está probando casi cada texto. Es una suerte de experimento descontrolado, porque uno sigue experimentando, pero en algún momento llega a ser experimentos controlados, pero al principio son casi pues palazos como los que se le dan a una piñata, ¿no? Medio a ciegas y bueno, pues a ver si en una de esas le atinas. Y en ese sentido, mis primeros libros, de alguna forma, me permitieron darme cuenta de qué habilidades dominaba en ese momento, cosas que de alguna forma, pues supongo que eran connaturales si existe algo así como la respiración de un escritor, es decir, algo que se le da más o menos naturalmente. Son libros de frases cortas, un poco con la estética del epigrama, frases cortas, afiladas, personajes problemáticos, oscuros, Angry Young Men, por así decirlo, en mis primeras dos novelas y en el primer libro de relatos, también publicado por Páginas de Espuma, que se llama El Jardín Japonés. Y desde luego, una vez que uno cobra esa conciencia de tener unas ciertas habilidades, me parece que el siguiente capítulo tiene que ser conquistar otras habilidades diferentes. Desde luego que hay autores que se dedican a pulir una o dos herramientas y a eso le dedican su trayectoria literaria, pero yo quedé suficientemente conforme con esos primeros libros, pero no quería repetirlos, ¿no? No quería seguir haciendo lo mismo. Hay algunas características de la escritura de las que uno es consciente a medias o de las que no desea despojarse, que supongo que siempre quedan ahí como una especie de sello indeleble y que de las que no te puedes despojar y tampoco te quieres despojar. Los escritores en general somos obsesivos y a lo mejor tenemos un elenco limitado de temáticas y de tonos, pero no tan limitado, ¿no? Hay que buscarle un poco los límites. La señora Rojo en ese sentido fue en su momento un intento de romper esos límites, de meter otro tipo de relatos, de equilibrar justo esos textos como de burla íntima con otros textos que volteaban más hacia los temas colectivos. Por eso el libro está dividido en dos secciones que corresponden poco más o menos a esas dos intenciones. Y tiempo después, y desde luego con muchas novelas en medio publicadas, volví al cuento con La vaga ambición, con una doble consigna, porque había dos bestias pardas un poco en mi horizonte de narrador. Me fastidiaba en términos generales la autoficción, que no es la autobiografía o que no es el género confesional, que desde luego tiene grandes obras, sino la versión contemporánea de ese escribir sobre uno mismo o de perderse en el punto de vista personal,
sobre todo de ciertos escritores de Europa Occidental y de Estados Unidos, en torno a los cuales se creó, digamos, esta consigna de la autoficción, y que no me parecían particularmente atractivos. Vemos que has pretendido reflejar la actualidad de México en tus trabajos, y la masculinidad y violencia, ¿crees que van ligadas la una con la otra? Las violencias contemporáneas de México, desde la violencia más abierta de los desaparecidos, de los levantados, de los muertos, hasta, no sé, estos relatos más agridulces sobre la marginalidad, sobre cómo convertimos en espectáculo a la marginalidad, a la enfermedad mental, sobre la marginación de los ancianos, y sobre desgracias particulares, ¿no? El tipo que en medio de su trabajo se pone una borrachera terrible y queda paralizado. Y claro, pues esta incursión en algo que está cerca de la ciencia ficción, al menos es como literatura de anticipación, y que para mí es eso, es una proyección. Estás escuchando Radio Sapiens. Hola, soy Antonio Ortuño, escritor mexicano. Hace 31 años, desde que estudiaba en la escuela primaria, que vengo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo soy de aquí, del municipio de Zapopan, que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Como habrán podido ver hace un momento, esta es la entrada de los autores a la Feria del Libro de Guadalajara. Acabo de saludar a Sergio Ramírez, el Premio Cervantes. Pasó por ahí el rector de la universidad, que es la institución que organiza esta feria. Yo, para ahorrarme las filas, porque como verán en un momento es enorme esta feria, pues para ahorrarme esas filas suelo entrar ahí por el área de autores y pues salir a esto que es el área principal de exposición de la feria. Este es el pabellón de Madrid, en donde que es el invitado este año de la feria. Aquí está el recinto donde se llevan a cabo sus actividades, y también la librería que todos los años el invitado de honor trae a la FIL. Es un pabellón peculiar, por dentro tiene una forma casi como de plaza de toros. El pabellón del invitado, que siempre está a la entrada de la feria, también desemboca en los pasillos principales. Así se garantiza que la gente lo pueda ver de entrada y no tenga que estarlo buscando por los rincones. Este es el pabellón del Fondo de Cultura Económica, la editorial oficial mexicana, una editorial que se ha caracterizado a lo largo de los años por tener algunos de los fondos editoriales más importantes de la lengua, tanto en literatura, sobre todo mexicana, desde luego, como en ciencias sociales, en economía, en otras muchas materias. Pues a lo largo del tiempo, para el trabajo académico, el fondo ha sido una editorial esencial. También el fondo se caracteriza por tener una colección infantil, una colección juvenil muy grande. Yo tuve la fortuna de publicar un libro en la colección juvenil del Fondo de Cultura Económica, en la colección La Orilla del Viento. La novela se llama El Rastro, una novela dirigida a preparatorianos, que pues, afortunadamente puedo decir que le ha ido bastante bien. El Fondo Editorial del Estado de México, un pabellón en el que además hay presentaciones. Varios gobiernos de entidades en México han invertido en la edición. A veces son esfuerzos que no tienen mucha continuidad de un periodo de gobierno a otro, pero en ocasiones, y gracias al trabajo de quien pues se esfuerza en editar, en procurar que esos recursos de cultura, que muchas veces terminan en nada, pues tengan pues un buen uso en cuanto al rubro de la edición. Y bueno, aquí llegamos a este otro pabellón, el de la distribuidora mexicana Colofón, que se encarga de mover por estos lados a muchos sellos
a muchas editoriales españolas, entre ellas en las que yo he publicado mi libro más reciente, La vaga ambición, que ganó el premio Ribera del Duero de cuento en este 2017. Acá está inmortalizado mi estampa en una mampara, y aquí está también, y eso me parece aún más importante, Juan Casamayor, mi editor, el editor de Páginas de Espuma, seguramente el editor más importante de cuento en lengua española en este momento, que este año en la feria recibe el homenaje al mérito editorial. Vamos a asomarnos un poco por el pasillo de las Independientes. Aquí a mi izquierda se encuentra Sexto Piso, junto con Almadía, me parece, las dos Independientes de editores de mi generación más importantes, las dos que han crecido de mayor forma, las dos que han apostado por autores más interesantes, que han sido más ambiciosas y que han conseguido que sus títulos pues resuenen más que en ningún otro lado, ¿no? Pero básicamente yo destacaría, aquí está Juan Cárdenas saludándonos, y aquí a mi izquierda se encuentra Almadía, la otra editorial independiente mexicana de más trascendencia. También he tenido la fortuna de conocer y de trabar buena amistad con el equipo de Almadía. Y bueno, me parece, insisto, que junto con Sexto Piso son las dos independientes mexicanas de gente de mi generación. Desde luego habría que reconocer el trabajo de ERA, que ha sido importantísimo a lo largo de los años, y de otros muchos sellos. Y bueno, pues nada, esencialmente esto es parte de la Feria del Libro. Hay otros muchos espacios, pero estos son varios de los más emblemáticos. Y bueno, pues esperemos que cuando tengan oportunidad de asomarse por Guadalajara, esta pequeña guía les resulte de utilidad para moverse en este monstruo de más de 10.000 metros de exhibición de libros. Creo que metro por metro y autor por autor en el programa es la Feria del Libro más importante del idioma español, y pues eso es fundamental, ¿no? Muchas gracias a W Magazine por la invitación a hacer este recorrido. Muchas gracias a ustedes y nada, los esperamos acá en la FIL en Guadalajara. Con una, digamos, una vertiginosa manera de contar las cosas, que te ha sido, por cierto, internacionalmente reconocida. Hablas, pues sin tapujos, yo diría, sin ambajes, de una realidad muy difícil. ¿Por qué no nos cuentas de qué va el rastro? El rastro que aparece en la colección A través del espejo, que es la colección para jóvenes del Fondo de Cultura Económica, esencialmente trata una historia, digamos, doble. Por un lado, la de unos adolescentes que investigan, digamos, la desaparición de sus mascotas, de sus gatos, en su barrio, en el sur de Guadalajara, a principios de los 90, y entremezclada con una historia de ellos mismos, pero ahora en busca de un tipo, Paulo, que es gran amigo de uno y hermano de la otra, y que desaparece, ¿no? De alguna manera las dos historias se entrelazan y se van pasando la estafeta de la tensión dramática en el libro, y a la vez pues van construyendo este mosaico sobre el asunto de los secuestros y de la desaparición de personas, ¿no? Yo siempre he dicho que la desaparición es una ilusión óptica, es un asunto relativo, porque nadie desaparece, nadie se esfuma, alguien se lo lleva, alguien lo rapta, alguien lo esconde, alguien sabe en dónde está la gente que desaparece, y de alguna manera, y aunque no es una novela que directamente trate todo el tiempo de ese tema, pero sí es desde ese sitio, desde donde se construye el contexto de la historia, que más bien pues es una novela de aventuras, ¿no? Pero en ese contexto justamente de la violencia sistémica. Es una historia que se narra desde el presente, pero de 20 años atrás, buscando justo los cimientos y las raíces de esa violencia terrible en la que hemos vivido los años recientes. En esa prosa vertiginosa también juega un papel importante ese ir y venir, porque no es lineal, como tú lo dices. ¿Qué tan difícil o fácil te ha sido construirte ese estilo, ir dándole esa estructura a tus novelas? Y ya no sé si continúas estando como a la mitad entre la novela negra, policíaca, thriller, o como tú lo comentas, de aventuras.
a mí me interesan mucho, sí, los mecanismos que permiten el diálogo y la tensión, digamos, dramática, el diálogo con el lector, el que el lector disfrute el avance de la narración y quiera seguir el hilo de la narración. Sí. Una narración no es solamente la enumeración y la discusión de una serie de ideas, por lo tanto no es un ensayo, no es solamente la presentación de una serie de imágenes y no es solamente el trabajo con el lenguaje, aunque también tiene algo de eso. Sí. La novela es un organismo que devora todo, que es un poco ensayo, es un poco poesía, pero que esencialmente juega esa partida con el lector de tratar de conservar su atención, ¿no? Y me parece en ese sentido que mi interés sí por la novela negra, por la novela más ampliamente policíaca o criminal, y con la de aventuras tiene que ver con los diferentes mecanismos en los que esa tensión y esa dosificación de información pues se pone en juego, ¿no? Aunque de entrada digamos que yo me considero a mí mismo un escritor que se preocupa por retratar problemas sociales, porque he sido periodista y porque eso es lo que me interesa y lo que me llama la atención, lo que pasa en la calle, ¿no? Pues cómo no conmoverse, cómo no erizarse la piel con todo lo que estamos viviendo, Antonio. Y en ese sentido te quería preguntar, tú también te has desarrollado en el cuento. Son evidentemente narraciones cortas. ¿Qué tanto has abrevado del cuento para lograr tan bien en las novelas esta pues vertiginosa manera de contarlas? Que es que de verdad, o sea, tú empiezas a leerlo y mi impresión desde La fila india es que no puedes parar. Te vencerá el sueño o alguna otra cosa, pero no las ganas. Espero que el sueño no. No, el sueño no. Desde luego que la escritura de un cuento involucra una serie de elementos que se comparten con la novela y otra serie de elementos que no se comparten necesariamente con la novela. La novela de alguna manera juega a la acumulación y entre otras muchas cosas estudia el paso del tiempo y los efectos del paso del tiempo sobre los personajes, sobre las situaciones. Los cuentos generalmente son más concretos, ¿no? Y en ese sentido y siguiendo una discusión que comenzó Borges al respecto de la exactitud del cuento frente a lo que él consideraba la exageración y la reiteración innecesaria de la novela, sí es verdad que es una de las reflexiones que he tratado de llevar a la página, minimizando o despojando en cierta medida a la novela de ciertos plumajes que puedo considerar hasta cierto punto innecesarios, pero tampoco sacrificando, no es un telegrama de 200 páginas, una novela tampoco, pero desde luego sí registrando y tratando de encontrar salidas técnicas a esa discusión respecto de la eficacia del cuento que planteaba Borges con respecto a en teoría, mucha menor exigencia de la novela, ¿no? Yo procuro que la novela sea exigente, que la tensión no decaiga, y que de alguna forma se establezca este diálogo permanente y esta seducción con muchas herramientas al lector, ¿no? Pues yo me atrevería a decir que lo has logrado hasta el momento bastante bien, ha sido muy certero y además, pese a los temas tan duros que tú manejas, se disfruta, es una literatura que se disfruta. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene. Hola, sígueme en este vídeo durante unos minutos donde te voy a explicar cómo puedes tener tu publicidad con la opción que más te guste. ¡Acompáñame!
Aquí es donde trabajamos diferentes profesionales para dar voz a tu mensaje, desde un tema personal hasta cualquier mensaje que necesites para promocionar tu proyecto. ¿Cómo puedes solicitarlo? Muy fácil. Dirígete a la casilla Tu locución y cumplimenta el formulario interactivo. Lee bien, selecciona las opciones, responde cuando te lo pidamos. Verás cómo va cambiando el presupuesto conforme vayas incrementando o disminuyendo opciones. Y por último, dale a enviar. Nuestro equipo se pondrá en marcha inmediatamente para ti en exclusiva. ¿Y ahora? La gran novedad sonora, para escritores, autores, editoriales, autónomos, universidades y para quien o quienes deseen tener su audiolibro o audio lo que sea. Las aguas que le rodeaban se iban hinchando en amplios círculos. Luego se levantaron raudas, como si se deslizaran de una montaña de hielo sumergida, que emergiera rápidamente a la superficie. Se intuía un rumor sordo. Todos contuvieron el aliento al surgir oblicuamente de las aguas una mole enorme, que llevaba encima cabos enmarañados, arpones y lanzas.